Tenemos en la línea al doctor Urbiola, Óscar Urbiola, expresidente del Tribunal Constitucional. Muy buenas tardes, gracias por unirse a esta transmisión. Doctor Urbiola, ¿cuál es su opinión respecto a esta propuesta lanzada por el presidente de la República, desde su punto de vista, por supuesto, el constitucional? ¿Esto es posible? Muy buenas tardes y felices fiestas a todos. Bueno, el presidente de la República ha sorprendido con la parte final de su discurso de fiestas patrias, y después de dar cuenta de la labor, que es una situación casi similar a la que ocurrió en años anteriores, nos ha dado la sorpresa de una convocatoria, de una iniciativa que le corresponde conforme a las prerrogativas que le señala la Constitución, para la modificación de la Constitución a fin de que se pueda adelantar elecciones generales. Para poder implementar este adelanto de elecciones necesariamente tiene que intervenir el Congreso a fin de aprobar un proyecto de reforma constitucional para la convocatoria a un adelanto de elecciones, entiendo yo, generales, que comprenda al Ejecutivo y al Legislativo. Para esto se necesita observar lo que señala el artículo 206 de la Constitución, en el sentido de que toda reforma constitucional se debe aprobar con una votación de la mayoría absoluta, es decir, 66 votos a favor y luego aprobación en referéndum, o la alternativa de que se apruebe con mayoría calificada, 87 votos a favor en 2 legislaturas ordinarias. Pareciera de que lo que quisiera implementar, y dado de que el tiempo tampoco no permite otra solución, presentaría el proyecto de reforma para que en primera votación y con mayoría absoluta se apruebe, y luego se convoque a un referéndum para ratificar esa reforma, y luego de esto recién se podría convocar a elecciones adelantadas para cambiar al Ejecutivo y al Legislativo. Es decir, doctor Urbiola, que necesariamente esto tiene que ser aprobado por el Congreso de la República. Vamos a escuchar, doctor Urbiola. ¿El presidente se está saliendo de la Constitución, como lo ha afirmado el congresista del Castillo? Bueno, hasta la fecha no, porque él ha anunciado que va a presentar un proyecto de ley. En definitiva, es el Congreso el que tiene la facultad de aceptar o no esta iniciativa del Ejecutivo, porque es el Congreso el único que tiene la facultad de poder constituyente derivado. De tal manera que es el propio Congreso el que tiene que decidir sobre si se adelantan o no las elecciones, y ha indicado bajo la modalidad de aprobación con mayoría absoluta y luego aprobación en referéndum, o en 2 legislaturas ordinarias, que me parece a mí esto ya no va a dar plazo para poder concretar esa iniciativa. De tal manera que es el Congreso el que va a definir si se adelantan o no las elecciones. Doctor Urbiola, ¿y qué sucede si es que el Congreso de la República no aprueba este proyecto de ley? ¿Cuál es la otra salida constitucional para el presidente de la República? Bueno, no tiene ninguna otra alternativa, y si él quisiera hacer cuestión de confianza de esta nueva iniciativa de reforma constitucional, yo creo que ahora sí es importante que el Tribunal Constitucional se pronuncie en esa famosa demanda que ha anunciado el Congreso de la República, para aclarar si la cuestión de confianza puede estar referida a una iniciativa de reforma constitucional, y luego, si no se atiende, disolver el Congreso. Esa es una decisión y una interpretación que en todo caso ahora sí se hace más necesaria por parte del Tribunal Constitucional. Podría ser, como algunos ya comentan, que si el Congreso no aprueba, el presidente podría renunciar junto a la vicepresidenta, y de esta manera el presidente del Congreso de la República convoca elecciones. Bueno, podría ser, tendría que adelantar elecciones, pero hay que tener en cuenta de que las elecciones serían para completar el periodo solamente, porque o en todo caso ya el Parlamento tendría que acordar un adelanto de elecciones para ir a las elecciones generales. En fin, yo creo que este panorama se tiene que aclarar en las próximas horas, cuando conozcamos
ya en la letra la iniciativa de reforma constitucional que presente el presidente de la República al Congreso. Muchas gracias al doctor Óscar Urbiola, expresidente del Tribunal Constitucional, por estos importantes alcances de esta mañana. Muchas gracias, David Reyes, te tenemos que despedir. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a usted por la invitación, encantado.